Queridos hermanos, buenos días. Es un gran privilegio saludarles esta mañana a través de Facebook Live. Espero que muchos de ustedes estén conectados esta mañana y pues también los que ya están conectados puedan enviar invitación a otros hermanos para que podamos, la mayoría de la iglesia y quizá otras personas, estar conectadas en esta mañana en este programa exclusivo y especial, diferente que vamos a llevar a cabo. Estamos acá desde las instalaciones de nuestra iglesia, hoy con una modalidad diferente en vista de que tenemos una emergencia mundial, la pandemia del coronavirus, y tenemos hoy un conversatorio y algunas informaciones muy importantes que les vamos a trasladar a ustedes a través de este medio. Pedimos que no se desconecten, sino que sigamos hasta el final. Esperamos a todas las familias conectadas, unidas ahí donde están en sus casas y podamos estar de verdad en un mismo sentir, siendo instruidos. El objetivo esta mañana es de capacitar a la iglesia, de orientar a la iglesia y luego también dar informaciones sobre lo que vamos a hacer, que las vamos a trasladar al final, lo que vamos a hacer en estas 2 semanas de estado de sección, y también una información de buena fuente, de buena mano, con profesionales de nuestra iglesia. Me acompañan esta mañana, además de los líderes que están tras bastidores y haciendo un trabajo excelente, me acompañan 2 de nuestros médicos de la iglesia, que son personas muy importantes, muy reconocidas, y estamos hablando del doctor Antonio López, nuestro querido hermano Tony López. Dios les bendiga, buenos días. Y también la doctora Patricia Salguero, que es parte de nuestra iglesia y están acá para dar información muy importante. Un saludo, hermana. Dios le bendiga, pastor, muchas gracias. Para dar inicio, yo quiero hacer un pequeño recuento histórico, muy breve por supuesto, de algunas de las pandemias más importantes de la historia. Yo soy todos debemos tomar esta información como una información positiva, la que voy a dar en este momento, porque yo creo que hay mucho pánico en el mundo, en la gente, y algo que sí no queremos y lo descartamos de una vez por todas es que no debe haber pánico. Sí debe haber medidas, sí debe haber cuidado, pero no debe haber pánico. Y yo voy a empezar diciendo esta mañana que a lo largo de la historia ha habido una serie de epidemias y pandemias que han cobrado cantidades de vidas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el 542 se dio lo que se conoce como la peste bubónica. Esa peste bubónica que se dio en el imperio bizantino, que es la parte oriental del imperio romano, o era en ese entonces, cobró en esa oportunidad el 40% de la población del imperio romano. Esta misma peste, que después se le llamó la peste negra o la peste bubónica, cobró 34 millones de vidas, porque se extendió a África y Asia y Europa, los 3 continentes, no vino a nuestro continente. Luego en 1629 a 1631 se dio también otra gran peste que se llamó la peste de Milán. La peste de Milán cobró 280,000 vidas. Imagínense ustedes, solo vayan tomando en cuenta los números: 34 millones, 280,000 vidas. Ya un poco más cerca, en 1981, empezó el famoso brote de la pandemia del SIDA. Y el SIDA hasta hoy ha cobrado 30 millones de vidas. Se han muerto 30 millones de personas. Y bueno, ahorita en el 2009 y 2010, ya cerquita, se dio la gripe H1N1, y hay otras muchas, pero solo estoy mencionando unas cuantas, y esta cobró 18,000 personas alrededor del mundo. Hoy estamos en el 2019 y 2020 con el COVID-19, que es justamente lo que estamos viviendo ahora y de lo que vamos a hablar. Esta es una enfermedad que se detectó, se descubre el 17 de noviembre de 2019 en China, y ahí es donde hace su aparición. El 11 de febrero
de 2020, la Organización Mundial de la Salud denomina oficialmente el COVID, como COVID esta enfermedad, este virus. Y luego la mayoría de los infectados provienen de la ciudad de China, Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái. También se ha extendido a Europa y ahora va ya por varias partes del mundo. Pero hay un dato importante aquí, un dato que los doctores lo van a ampliar y van a dar sus valoraciones, pero yo quiero decir, desde mi punto de vista, cuando yo hago una comparación entre estas pandemias que mencioné o estas epidemias, esta pandemia, desde mi punto de vista, no es la más grave. No es la más grave por la tasa de mortalidad. Sin embargo, nosotros estamos aquí acatando órdenes de nuestro gobierno. Recuérdense que la iglesia obedece a sus autoridades. Estamos acatando indicaciones, respetando lo que ha establecido el gobierno. Entonces, hermanos, es por eso que nosotros queremos dar una instrucción adecuada de primera mano con personas autorizadas, porque hay muchos mitos y muchas cosas que se están dando alrededor del mundo, especialmente a través de las redes sociales. Queridos hermanos, doctores que me acompañan esta mañana, empecemos ayudando a nuestra iglesia a contestar por qué le llamamos coronavirus a esta pandemia. ¿Por qué se llama coronavirus, doctor? Si nos puede ayudar orientando a la iglesia. Buenos días. Esta es una clasificación, pastor, que es, así como bien lo dijo, es una serie de virus que ya el país ha tenido anteriormente. Las poblaciones han estado también en contacto con los coronavirus. Tenemos la epidemia de SARS, tenemos epidemia de MERS, y generalmente la clasificación de enfermedades internacionales por medio de la OMS le da el nombre de COVID-19. Primero, el virus, que son en realidad 4 subtipos, el alfa, beta, gamma y delta, son virus que generalmente atacan las vías respiratorias. Y la OMS le dio, por ser descubierto en el 2019, el nombre de COVID-19. COVID de COVID, que significa corona, que es donde viene el coronavirus, y vid, que significa pues virus, y la D, que es de enfermedades, pues, en inglés, ¿verdad? Por eso es que lleva el nombre de COVID-19, ¿verdad? Doctor, por ahí salió una publicación y bueno, debemos tener cuidado porque, como digo, en esto se dan muchas cosas que a veces no son reales y la iglesia tiene que tener cuidado. La publicación es que no debemos de llamar coronavirus porque es un demonio, que nosotros llamémosle virus, pero ya viendo esa explicación médica que usted da de los orígenes, pues la verdad yo creo que no, esas publicaciones a veces carecen de fundamento y tenemos que tener cuidado porque no a todos se le debe llamar demonio. Nosotros no podemos como cristianos demonizar todas las cosas, sino que tenemos que saber realmente que hay cuestiones que son puramente biológicas o de salud, ¿verdad? Muy bien, doctora Patti, ¿por qué se tiene tanto temor al coronavirus? Si yo decía en la introducción que no hay una tasa muy alta de mortalidad, ¿qué podemos decir acerca de eso? Gracias, pastor. Empecemos de que el coronavirus es un tipo de SARS. SARS significa síndrome agudo respiratorio severo. Entonces solamente ya con el nombre nos da una indicación el origen o cómo puede terminar evolucionando este tipo de virus. ¿Por qué, si la mortalidad es baja, me pregunta usted, es tan temido? Por el alto índice de virulencia que tiene, el alto poder de contagio que tiene. En China, como usted bien lo decía, en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre del año recién pasado se detectaron los 2 primeros casos de neumonía de origen desconocido, ¿verdad? 7 días después los científicos determinaron que el origen era el coronavirus.
por cuestión de tiempo no voy a dar toda la estadística, pero para el 27 de febrero del año en curso ya habían 82.294 casos positivos en 46 países a nivel mundial. Solo en 24 horas se reportaron 439 casos en China, 746 en todo el mundo. Ese 2%, pero de una gran cantidad, ha excedido al 10%, que fue el SARS en el año 2002 en 10 años. Entonces, esa alta capacidad de contagio que tiene lo hace tremendamente importante. Podemos ver una gráfica también acá que nos va a enseñar también el grupo que se encuentra en mayor riesgo. Podemos ver ahí en la gráfica que el alto porcentaje de personas con casos positivos son en adultos mayores, arriba de 80 años, personas que generalmente tienen comorbilidades, es decir, que tienen patologías crónicas como diabetes, artritis reumatoidea, incluso pacientes con HIV, que también es de tomarlos en cuenta. Y el grado menor se encuentra en los niños, no quiere decir que no puedan ser portadores, de ahí la importancia de la enfermedad. Es decir que en base a lo que usted ha expuesto, el peligro fundamental del coronavirus es el poder exponencial que tiene en cuanto a su contagio. Doctor, tal vez en la misma línea, no sé si usted puede ampliar un poco, pero entonces, ¿cuáles son los verdaderos peligros del coronavirus? Sí, la doctora dijo el grado de virulencia que tiene el coronavirus, y el otro, si miran la gráfica, la tasa de mortalidad, o sea, en qué pacientes se van a estar dando los casos graves, los casos más severos en las pacientes que pasan de los 70, 80 años. Entonces, ese es el peligro en realidad. La tasa de mortalidad en la población general es baja, pero en la población mayor es sumamente, llega casi al 20%, ¿verdad? Si ustedes pueden ver la gráfica, el índice de mortalidad va en aumento a medida que pasan las décadas. Entonces, eso tal vez es lo que alarma de este virus. Las otras entidades no, atacaban en forma, digamos, igual las distintas edades, pero aquí no, hay, como dijo la doctora, comorbilidades que aumentan a medida que se va dando la edad en las personas mayores. ¿Cómo no? Tomando en cuenta toda esta situación de que posiblemente se puede dar una contaminación masiva en el mundo, y ese es el temor entonces ya fundamental de parte de todos los gobiernos del mundo que están haciendo cuarentenas y todo esto, digamos, doctores, uno de los dos, supongamos que a una de nuestras familias, a la familia González, resulta que uno de los miembros de esa familia y miembros de nuestra iglesia termina un miembro infectado con el coronavirus. La pregunta es, ¿cuál debería ser el protocolo que esa familia debe seguir de ahí en adelante? Porque no sé si hay algún aislamiento, si hay alguna cosa, algún tipo de aislamientos clasificados que deberían darse en ese caso particular, porque esa es la pregunta: ¿qué vamos a pasar si la abuelita está contagiada, o mi esposo o mi esposa, o yo no sé, el tío, el viejito que tiene diabetes, no sé, pero es un miembro de una familia? ¿Cuáles son los protocolos que deben de tomarse? Si nos ponen la gráfica 3, aquí más o menos, ¿cuáles son las medidas de prevención que vamos a tener en caso de que hay un sospechoso? La familia lo que va a hacer es tratar de primero identificar que se trata primero de un proceso gripal o de una influenza o de algo, digamos, severo. Generalmente lo primero que tenemos que hacer es aislarlo. Aislamiento familiar no significa no hablarle, aún no tocarle, sino que solamente un miembro puede encargarse de que esté en una habitación cerrada, guarde la distancia de 1 metro, tenga y apartarle, individualizarle sus objetos personales para que no contaminen a los demás, y prácticamente esas serían las medidas ante cualquier proceso infeccioso de vías respiratorias, que sería aislamiento, con respecto a sus quehaceres personales, y así como está la gráfica, pues tomar las medidas iniciales, que son
sintomáticas: buena hidratación, su alimentación, reposo y que no salga de la casa. Al final aparece un número de teléfono que es el 132, en los cuales ustedes pueden, o sea, el deber es hablar, el deber es reportar ese caso para que las autoridades competentes puedan hacer ya una mejor evaluación, ¿verdad? La mayoría de casos generalmente, aún si sale sospechoso, sale como una enfermedad leve, o sea, un cuadro sintomático leve, pero es necesario no solo aislarlo por lo menos 10 a 15 días, ¿verdad? Que es el periodo de incubación del coronavirus, y darle las medidas de sostén, una buena alimentación, una buena hidratación y hacerle un lugar, digamos, que solamente él ocupe. Esas serían las medidas generales, ¿verdad? Ese es el protocolo inicial intrafamiliar cuando uno de nuestros miembros se supone que está afectado por este tipo de enfermedad. Yo quisiera ampliar un poquito lo que el doctor nos decía. Hay una clasificación dependiendo de los síntomas y qué medidas tomar, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo 1 son los casos leves. Son aquellas personas que ya dieron positivo al examen, pero sus síntomas, como lo dice la palabra, son leves. Fiebre más o menos de 38 grados, igual o menor de 38 grados, que tienen tos u odinofagia, que es dolor en la garganta, que hay mialgias, es decir, dolor en los músculos, artralgias, dolor en las articulaciones, y puede o no tener síntomas gastrointestinales, pero esta persona no tiene factores de riesgo, no hay comorbilidad y no hay dificultad respiratoria. Este paciente puede ser tratado en la casa, paciente positivo, ¿verdad? Puede ser un tratamiento ambulatorio. El grado 2 son todos los síntomas anteriores, ya puede o no tener comorbilidades, es decir, otras enfermedades como diabetes, cardiopatía, y sí hay un síndrome de distrés respiratorio leve. Este paciente sí ya tiene que ser hospitalizado y depende del criterio médico si está en un área general, llamémoslo así, aunque no tanto, siempre va a ser un área especial o la unidad de cuidados intensivos. Y está el último grupo, que es el grupo 3, que tiene todo lo anterior, más ya un síndrome de distrés respiratorio o lo que sería una neumonía. Ya es un paciente de ingreso a UCI. Bueno, pero sí, yo doctor. quisiera aunar algo dentro de la casa, ¿verdad? Porque lo que ha dicho la doctora es cierto, pero ya ese paciente ya ha sido contactado por las autoridades. Pero estamos iniciando en la casa cuando nosotros sabemos que no ha sido contactado. Esas serían las medidas, un aislamiento, y lo otro que sí hay que tomar muy en cuenta, el lavado de manos con alcohol gel antes y después de cualquier contacto con nuestro familiar. Igual todas las superficies, todos los materiales que él haya ocupado, pues con una solución de lejía se pueden estarse limpiando a diario, ¿verdad? Esas serían las medidas generales. Otra cosa, abonando también a lo que dice el doctor, y ahí tenemos que entender la bioquímica de la patología, ¿verdad? A mí me han preguntado muchos pacientes por qué tanto recomendamos el uso del alcohol gel, y este es un virus ARN, y el ARN es bastante sensible o lábil a morir en un ambiente alcohólico. Entonces, por eso se recomienda el uso de alcohol gel. Hagamos la diferencia, eso no es lo mismo que limpieza. Eso no quita que debemos siempre lavarnos las manos con agua y jabón, y si posteriormente nos utilizamos alcohol gel, entonces ya estamos limpiando y desinfectando. Pero un punto que también importante, si usted no está en su casa y tiene que estar utilizando constantemente el alcohol gel, se recomienda que después de 5 colocaciones sí se lave las manos con agua y jabón, porque el alcohol crea una capa grasosa que puede hacer más fácil que usted adquiera el virus. ¿Cómo no? Bueno, en base a lo que ustedes han expuesto, a mí me parece, yo me pongo en los zapatos de una familia. Yo no dudo que hasta existen ya los chistes. De repente alguien va a toser y hey, ya tenés coronavirus. Alguien tiene una gripe, puede haber una gripe común, y eso no significa que una persona tiene coronavirus, pero ese es el punto. Cuándo detectar que una persona realmente tiene coronavirus y que hay que acudir, porque si a mí me da gripe ahorita y me voy al seguro, primero no hay medicina, entonces ¿a qué voy a ir? Segundo, más fácil que yo me vaya a ir a contagiar. Entonces,
¿Qué tiene que saber una persona de la familia González, dijimos, o la familia Hernández? ¿Qué tiene que hacer? Ya su tío tiene gripe, pero no es coronavirus, o saber si es coronavirus, no sabemos, porque ellos no saben. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es reconocer dos síntomas que no se van a presentar dentro de los cuadros gripales o la influencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay una imagen que vamos a ver ahorita. Esta, si nosotros la vemos, dice coronavirus, gripe y resfriado. El coronavirus se detecta en las primeras horas por un proceso febril, caso que la fiebre no es alta en la gripe y el resfriado común no tiene fiebre. El otro es la tos. La tos del coronavirus es una tos seca, sin flema, por eso es que hay que hidratarse y tomar líquidos. Mientras en el caso de la gripe y el resfriado o la influenza, sí existe una tos aún con secreción y flema. El otro es dificultad para respirar, ¿ya? A no ser que nuestro familiar sea asmático, bronquítico o una enfermedad pulmonar obstructiva por el humo de leña, que es muy común en nuestras familias, y el tabaquismo, o ya es una persona de edad, sí va a tener dificultades, pero no es la misma dificultad que el coronavirus. El coronavirus generalmente en las primeras 24, 48 horas se presenta ya con dificultad, ojo, fiebre y a veces alteraciones gastrointestinales como diarrea. Primero pensemos en el coronavirus antes de la otra influenza. Ahora, si no tiene fiebre, es un proceso más que todo catarrar nasal, digamos. Porque a veces, disculpe, a veces incluso a uno le da una alergia por el polvo y está estornudando. Eso no significa que ya uno tiene que ir al médico que tiene el corona. Así es. Entonces, ¿cuál sería la primera medida? Esa, aislarlo, darle su tratamiento, no automedicarse. Lo que podemos dar, que ya está estandarizado, es acetaminofén, que es lo que se da, pero aún en los casos, si hay fiebre, ¿verdad?, procesos, digamos, físicos como compresas y todo, y eso sí, si hay fiebre y dificultad para respirar, aún si se pone morado, digamos, en un dado caso, sí pensemos y, como decimos en aves, hablemos al 132. Ahora, si es un proceso gripal común y normal, primero no nos alarmemos, ¿verdad?, sino que tomemos esto con calma, y lo que vamos a darle son las medidas que siempre se dan: aislamiento, lavado de manos y, como hemos dicho, tratarlo, ¿verdad?, de que no salga de la casa, por el hecho de que en ese momento no sabemos. El periodo de incubación se da 5 días o 4 días antes que se dé la fiebre. Entonces, 5 o 4 días antes, generalmente preguntémonos con quién estuvo, qué lugares ha visitado, y si los podemos anotar, es una buena información cuando ya nosotros, si tenemos dudas, y si usted tiene dudas, hable, porque en el mismo número de teléfono le van a dar las mismas medidas que nosotros le estamos contando, ¿verdad? Eso sería. Muy bien. Doctor, abonando lo que decía el doctor y lo que usted preguntaba, ¿cómo saber en la casa si es un resfriado común y corriente o, como usted decía, es un paciente que haya padecido? Hay signos específicos, signos que podrían ser graves. Por ejemplo, que el paciente vea que se le mueva la nariz. Ese es un signo de neumonía y es la complicación más grande, ¿verdad? Después viene la muerte en estos pacientes. Si personas delgadas más que todo, ¿verdad, doctor? Que se mira que los músculos se le hunden en medio de las costillas, también es un signo que ya usted mira que es un paciente con fiebre, un paciente que empezó como un catarro, ya le cuesta respirar, vemos que se mueve la nariz, los músculos se hunden, debajo del diafragma también se mira que hay un hundimiento. Ya eso sí, ya serían casos que definitivamente ya se han notado antes. Pero también una cosa que es bien importante es la letargia, el grado de cansancio que tiene. En un niño pequeño, aunque no se ha visto en recién nacidos, ¿verdad?, pero niños que no maman o niños que no toman pacha, y en personas ya adultos mayores, personas que se cansan inclusive con comer. Muy bien. Bueno, entonces
ese es el caso de una familia que posiblemente le llegue, pero oramos para que no pase eso con ninguna de nuestras familias, con ninguna de ustedes, queridas familias, hermanas. Pero para evitarlo, usted ya dio algunos pasos, pero por ejemplo hay algunas medidas como que debemos aprender, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el uso de cómo lavarse las manos, ¿no? O de repente tenemos algún video de cómo se contagia. Si pudiéramos, doctor, no sé si ustedes tienen algo ahí. Sí, hay un video que me gustó, lo vamos a pasar ahorita, ¿verdad? Y lo que a veces, porque hay gente que puede decir, mire, tanto así puede ser. La verdad, como acabamos de decirlo, el grado de contagio, de virulencia, sí es. Entonces, tomemos en cuenta el ciclo, porque en nuestras manos está romper el ciclo de transmisión. El ciclo es de vías respiratorias al otro paciente, tocar las superficies que han sido contaminadas, y si usted con solo lavarse las manos puede romper ese ciclo, ¿verdad? El video. Gobierno de Michoacán. Ahí está. Bueno, entonces es tremenda la manera en cómo se contagia, porque solo en ese momento vimos como unas 10 personas que se contagiaron una a la otra sin darse cuenta, y se ve cómo es de poderoso el sistema. Además, nos mostró el video la manera quizá adecuada de lavarse las manos, que creo que a veces nosotros somos muy superficiales para hacer las cosas, y las manos solo nos medio echamos agua, nos lavamos la puntita de los dedos, y ahí se vio cómo uno tiene que hacer un ejercicio entre los dedos, en la palma de la mano, en la parte de atrás, enjabonarse muy bien y secarse con un papel desechable, una toalla desechable que sea la misma con la que se cierre el chorro y el grifo, y luego podamos, me parece bien estricto. Es algo a lo que parece que no estamos acostumbrados, pero que esta situación nos debe llevar a eso. No sé qué piensan ustedes. Algo que es bien importante son las superficies. El lavado de manos nos protege, pero las superficies no hay que descuidarlas. Si se fijan, los lugares públicos que uno visita, los que salimos de casa y regresamos a casa, tenemos que ir pues con las manos antes de entrar a la casa, un lavado con alcohol gel, y si es posible un lavado de manos. Ahora, en nuestros hogares, los que más frecuentemente, que es la cocina, mesas donde usted estudia, hay que hacer una lavada, ¿verdad? Con esas sustancias como la lejía, ¿verdad? Casi a diario. Ahora, lugares públicos, si usted está en su casa y va a salir, que sea un miembro de la familia, y no salir todos, porque la idea de esta emergencia es el aislamiento, o sea que menos frecuentemente nosotros salgamos. Pastor, quisiera abonar algo.
como el doctor decía, de preferencia no salir. Y si se tiene que salir, ¿verdad? Si todavía hay lugares como Metrocentro y se van a ocupar las gradas eléctricas, recuérdense que las manos se pone en esa banda. Entonces, de preferencia, no tocarlo, o para no perder el equilibrio. También no hemos mencionado mucho lo que es el uso de guantes desechables cuando tengamos que salir a algún lugar. Como el doctor decía, la desinfección en casa con lejía, y una forma que la podemos hacer también es colocar 5 cucharadas soperas de lejía en un galón de agua, y esa solución va a servir para limpiar todas las superficies, como decía el doctor. No olvidemos también los enchufles de corriente, los cargadores de celular, el timón. Si hay más de una persona que maneja en casa, por lo menos en mi casa ya llegamos a ese acuerdo que solamente una persona va a manejar, para tratar de evitar el contacto también con el timón. Si no tenemos mucha lejía también, o queremos hacer menos cantidad, 4 cucharaditas de las de azúcar en un cuarto de galón de agua, y se recomienda hacer limpieza de 2 a 3 veces en el día. Bueno. Y las alhajas también, los relojes, ¿verdad? Todo lo que uno trata esté más cerca, aún las corbatas, ¿verdad? Todo eso. Ya casi para ir finalizando, quisiera que ustedes nos ayudaran un poquito, porque a esto se le ha dado el nombre de pandemia, y la pandemia son términos que nosotros, la gente común, no maneja. Entonces se habla de una epidemia y se habla de una pandemia, pero ¿cuál es la diferencia y qué grado de peligrosidad tiene para nosotros el hecho de que se le haya llamado pandemia? Porque yo he estado leyendo, investigando, y la gente tiene miedo a la palabra pandemia. Pero ¿qué es eso de una pandemia, o cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Hay términos que ya están establecidos, como brote epidémico, epidemia, y luego seguiría la pandemia. Generalmente el brote epidémico es cuando el número de frecuencia en un área geográfica determinada, dentro de una población determinada, rebasó los límites de lo que normalmente se presenta en un tiempo estipulado. Eso sería un brote. Pero cuando ya toda una población y una área geográfica diversa, eso sería una epidemia. Ahora, cuando hay varios países que están tomados, eso sería ya una pandemia. ¿Quiere ampliar algo? ¿Estamos bien? Estamos bien. Quizá la última, y no parece chistosa, es posible que a alguien le parezca chistosa esta pregunta, pero con esta situación que estamos viviendo, los novios a veces se besan, los esposos se besan, y es bueno mantener en este tiempo alguna distancia entre esposo y esposa, o le damos. Eso estábamos hablando con el doctor. Mire, se puede realmente tomar la medida general, es que si es dentro de la misma casa, obviamente, ¿verdad?, del esposo o la esposa, y no hay sospecha de ninguno en la familia, entonces sí se puede hacer. Yo en lo personal, eso es lo que se maneja, yo en lo personal creo ahorita sí un poquito en lo extremo, ¿verdad? Entonces mejor tratar de evitarlo, ¿verdad?, lo más posible. Recordemos que se están tomando medidas extremas como una prevención, ¿verdad? Pero si hay un sospechoso, entonces sí, ahí sí definitivamente evitarlo. Entre esposos no es tanta la restricción como novios. Recuérdense que novios viven en casas diferentes, están en ambientes diferentes. Entonces ahí sí, yo creo que en cuanto a novios sí sería mejor la restricción. Muy bien, bueno, gracias queridos doctores y queridos hermanos. Ahora en la parte final tiene 2 aspectos. El primer aspecto es que yo quiero dar una palabra del Señor para ustedes. Creo que hemos tenido una excelente información de parte de los profesionales en el área, nos han aclarado muchas cosas, y espero que el miedo se nos haya quitado desde el punto de vista médico, y sí las precauciones. No tenemos que tener pánico, hermanos, no pánico, pero sí precauciones, eso es muy diferente. Y la segunda cosa pues es la parte espiritual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué podemos decirles a ustedes esta mañana que están acuartelados, que están en su casa, que no vinieron a la iglesia, que nos tocó esta actividad? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es, digamos, la postura de los emanuelitas ante una pandemia o ante esta pandemia? Primero,
quizá debemos saber por qué sucede esto. Desde el punto de vista bíblico y teológico, ¿por qué sucede esto? Y yo puedo ir a dos escrituras de la palabra. La primera está en Génesis, donde dice la Biblia que en el capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ustedes conocen la historia, la serpiente Eva comió, le dio a su marido, comieron, y Romanos, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Toda enfermedad, toda pandemia, todo problema de crisis, ya sea de económica, ya sea de salud, ya sea espiritual o en todas las áreas, tiene una raíz, tiene una causa. El mundo caído produce efectos caídos. Esa es la parte bíblica y teológica, y tenemos que saber, digamos que esto pueda que no es un castigo específicamente de Dios como alguien lo podría pensar, sino puede ser el producto de o la consecuencia de haber caído, de haber fracasado. Sin embargo, el fracaso espiritual hace que todos los hombres del mundo podamos hacer cosas abrumadoras, cosas absurdas, y de ahí puede venir, por ejemplo, una guerra, de ahí puede venir la delincuencia, de ahí puede venir un ataque biológico, de ahí puede ser, no estoy diciendo que así es, pero puede ser que en alguna parte del mundo, en alguna universidad, inventaron el virus, lo propagaron y están expandiéndolo a nivel mundial con objetivos económicos, con objetivos políticos, con objetivos espirituales incluso, que uno no puede conocer en este momento, que no podemos atrevernos a dar una respuesta concreta, pero saber de por qué. Segundo, creo yo que debemos tener una actitud equilibrada o una actitud adecuada ante esta situación. ¿Cuál debe ser una actitud de un cristiano emanuelita ante una situación de estas? Primero, una actitud de obediencia. Yo les decía al principio, vamos a acatar las indicaciones de nuestras autoridades. Respetamos a nuestro gobierno. Nosotros no somos partidistas, pero respetamos al gobierno de turno y lo honramos y seguimos sus indicaciones. Lo que ellos están haciendo, tanto el ejecutivo como el legislativo en este caso, es nuestra autoridad y nosotros como iglesia lo respetamos. Romanos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, 13:1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. También tenemos que tener una actitud de confianza en nuestro Dios. Señores, nosotros no confiamos ni le tenemos, ni depende de nuestra vida de un virus. Nosotros no dependemos de un virus. Mi vida no depende de un microscópico virus. Mi vida depende del Dios Todopoderoso. Y yo quiero que ustedes tengan esa confianza ahorita en casa. Su vida no está colgando de un microscópico virus. Su vida está colgando del Señor. Y miren que el Salmo número 121 es poderoso en casos como este. Nuestro Dios nos está cuidando. Dice la Biblia en el Salmo 121 y versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No es cualquiera el que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y el versículo 3 dice, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se descuida en ningún momento. Te cuida, te va a cuidar. No se va a resbalar y te va a botar. Te cuida, y es un cuido sin igual. También dice el versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y esto es interesante porque es una expresión que indica un cuidado permanente de día y de noche. Una madre puede cansarse y puede quedar dormida después de 2 noches de cuidar a su bebé, pero nuestro Dios no se cansa ni se duerme, no envejece, nos va a cuidar en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. El versículo 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu nombre,
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es como si está diciendo, este es mi nombre. Señores, les presento mi nombre. ¿Quién es el que los cuida a ustedes? Él es Jehová. Jehová es su guardador. En una versión diferente dice, el Señor es tu protector, siempre está a tu lado como una sombra. Qué maravillosa promesa. Y una cosa más en el versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la palabra del Señor. Esa es la promesa del Señor. Y ese es el mensaje que queremos enviar a ustedes, hermanos. De verdad, los cristianos tenemos un cuidador. Es Jehová de los ejércitos y Él nos cuida, Él nos guarda. Tranquilos, vamos, confiados, no tenemos temor. Dice el Salmo que no tenemos que tener temor a la mortandad que en medio del día destruya. Seguimos adelante confiando en el Señor. Y quiero leer estas palabras. Cuando se dio la peste bubónica, uno de los reformadores, quizá el número uno, Martín Lutero, la peste negra, escribió estas sabias palabras que nos pueden ayudar de una manera adecuada. Dice este pensamiento, abro comillas: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para que no contamine y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará, y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada, ni imprudente, ni tienta a Dios. Este es el pensamiento de Martín Lutero. Y creo que lo podemos aplicar nosotros en nuestra experiencia, en nuestra situación. Queridos hermanos, confianza en Dios y obediencia a las indicaciones que se nos están dando de parte de las autoridades, de parte de la gente que tiene conocimiento sobre esto y también las autoridades espirituales. Paso en este momento a dar algunas indicaciones para estas 2 semanas que hay estado de excepción y pongan mucha atención. Primero, vamos a cancelar toda actividad en la iglesia durante estas 2 semanas que va a durar el estado de excepción. No vamos a tener cultos, hermanos, aquí en el templo. No vamos a tener cultos concentrados ni domingos ni entre semana. Los cultos quedan suspendidos, incluidas las casas de estudio de los sábados. Pero vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer 2 cultos semanales y los vamos a hacer como estamos haciendo esta transmisión. Los hermanos de alabanza vendrán acá, cantarán, dirigirán el culto y el equipo de comunicaciones, como lo está haciendo muy efectivamente esta mañana, estarán grabando y trasladando en vivo ese culto, la alabanza y la predicación. Y vamos a estar aquí 2 días por semana. Es decir, este miércoles tenemos nuestro primer culto en línea, ya no martes, sino miércoles a las 6 de la tarde y el domingo próximo a las 9 de la mañana. Nadie vaya a venir a la iglesia y por favor rieguen la información con los hermanos que no están muy conectados, porque esta mañana varios hermanos se presentaron a la iglesia. Entonces queremos que ustedes nos ayuden a difundir, a divulgar esta información. Se harán los cultos este miércoles, el domingo, el siguiente miércoles y el siguiente domingo. Esperamos que en ese entonces sea terminado el estado de excepción y podamos reunirnos con las medidas que dimos anteriormente.
con las medidas de hacer 2 cultos el domingo y los cultos de semana y las medidas pertinentes. Quiero pedir a los hermanos que estén como familia, no hagan mucho grupo, sino la familia, y a la hora del culto, por favor, nos unamos. Enciendan su teléfono y cuando estén cantando, que cada familia cante. El canto de nuestra iglesia ahora se va a distribuir en la ciudad. Cada familia donde haya un miembro de Manuel, el miércoles a las 6 y el domingo a las 9 estaremos cantando. Si aquí estamos cantando cuán grande es Él el domingo en la mañana, cada familia lo va a estar cantando a la misma hora en diferentes lugares distribuidos en la ciudad. Y suplicamos, si hay una familia que diga, yo no tengo teléfono, yo no tengo Facebook, entonces busque al primo, busque al vecino. Es el momento para pedirle a alguna persona que tiene que le lleve su teléfono a casa y podamos estar conectados todos. Hermanos, este sería la información que tenemos. Además, queríamos organizar una cadena de oración. Queremos orar, como teníamos planificado, traíamos un programa para que cada uno se anotara en una hora, pero yo quiero pedir, no puedo hacer eso a través de este medio en este momento, pero yo quiero pedir que estemos orando. Quiero pedir que la iglesia ore. Hoy tendremos un poquito más de tiempo para orar. Oremos por las familias que sufren de la pandemia. Oremos para que Dios guarde a nuestra iglesia y a nuestras familias. Oremos para que la gente reconozca que necesita a Dios. Porque el mundo, yo debo decir algo, y es algo que preocupa. El mundo está espantado porque viene la pandemia. Todos fueron al súper y compraron de todo, se llevaron todo el papel porque pensaban que el coronavirus iba a dar diarrea y compraron todo el papel y compraron todo, se llevaron, vaciaron los súperes, pero se dice Jesús viene y nadie se aflige. La iglesia tiene que proclamar y predicar que Jesús viene, y este es el momento para demostrar y orar por la gente, demostrar quiénes somos y orar por la gente para que ellos conozcan y tengan la revelación que el Señor viene. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos a cerrar nuestra transmisión. Esperamos que el Señor esté con ustedes y lo vamos a hacer con una oración. Amado Dios, hemos estado esta mañana hablando de este tema tan delicado, pero al final cerramos hablando de tu palabra. Queremos suplicarte esta mañana que nos des fe, que nos des confianza, que nos des valor, pero que esa fe y esa confianza y ese valor no rayen en la desobediencia, ni rayen en una actitud soberbica, sino que sigamos siendo prudentes. Ayúdanos, somos un pueblo inteligente, un pueblo sabio, un pueblo que te ama, un pueblo que tiene guía a través de tu palabra, y te damos gracias por esto, porque sabemos que a través de esto muchas personas se acercarán a ti en el mundo. Oramos para que ellos puedan ver que somos tan débiles que un pequeño microscópico virus nos tiene parados al mundo entero. Pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, doctores. Gracias, equipo. Que Dios los bendiga a todos. Saludos, hermanos.